Indefectiblemente Nacional presenta Rastros de mi pueblo, un recorrido por la vida y los sentimientos de nuestra comunidad. Rescatamos el pasado para vivir un presente con futuro. Idea y conducción, Oscar Di Maro. Bueno, y aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo esta charla y, bueno, esta música, ¿no?, que nos está brindando el amigo Ferrari, que hoy nos está visitando. Marcelo, me decías que grabaste un disco, estuviste acompañando importantes músicos. ¿Y en qué momento te decidiste a volver a nuestra ciudad? Bueno, en realidad no fue algo muy pensado. Sí, estaba en mi familia, estábamos estudiando la idea de ya salir de Capital y mudarnos a un lugar más tranquilo. Era la época donde ya Capital no era el mismo que yo conocía. Y entonces, de casualidad, un día alquilamos una quinta acá en Giles y empecé a recorrer el pueblo y empecé a averiguar, y eso fue en enero, y en febrero ya estábamos mudados. De vuelta en casa. Claro. Y yo trabajaba todavía en Capital, entonces viajaba todo el tiempo. Y bueno, vivía en Giles, pero como que no había todavía iniciado mi vida social en Giles después de tantos años, ¿no? Y hacía eso, o sea, trabajaba en Capital, tocaba también en Capital y tenía todo mi ritmo todavía. Lo único que había variado era que dormía en Giles en vez de dormir en Capital. El lugar de residencia. ¿Y cómo llega lo del Centro de Cultura? ¿O a partir de qué año? Y eso fue después de varios años que yo ya me había radicado. Y en el 2010, yo con los años, 2013 creo, sí, más o menos. Bueno, todos se empiezan a enterar que yo estoy viviendo acá y organizaba algún que otro concierto también en Giles. Entonces ya yo empezaba también a tener más movilidad en Giles. Y bueno, y un día y yo había armado en Giles, en mi casa, porque tenía hijos chiquitos. Entonces, como no había talleres de música para niños de esa edad, o sea, uno que estaba en el bebecit hasta el que tenía 3 años. Entonces decidí armar en mi casa un taller de música para esa edad exclusivamente. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 4 hijos. Tengo Camila, ya de más grande, de mi primer round. Y después tengo con Florencia 3 varones. Francisco, Manuel y Mateo. Así que... Mateo, ese nombre lo escuché varias veces en mi casa, claro. Te suena. Compañero de mi nieta. En los estudios. Claro. Bueno, una linda familia. Y bueno, y un día, y ahí iban los hijos de el intendente Gione, los nietos del intendente Gione, a ese tallercito. Y bueno, no sé cómo se van dando las cosas. Un día terminé en el despacho de él y me ofreció algo que yo pensé durante 2 meses. Me tomé un tiempo en pensar. ¿No fue una resolución rápida? No, porque no. Yo tenía toda mi experiencia se basó, siempre trabajé con lo cultural y siempre me gustó un trabajo que yo amé muchísimo, que se llamaba el Club de Jóvenes. Las escuelas abrían los días sábados para que los chicos tuvieran disciplinas artísticas y deportivas. Básicamente era eso, ¿no? Ahí tenían música, teatro, circo, por supuesto deporte también. En barrios marginales. O sea, trabajé en los barrios más marginales que
En Capital. En Capital, que se te pueda ocurrir. Ahí iba yo. Está bueno, ahí es donde tiene que llegar la cultura. Exactamente. Siempre. Entonces tenía ese trabajo, me gustaba muchísimo y tengo experiencias maravillosas de ese trabajo que hice durante 10 años viviendo en Capital. Y ahí empecé a coordinar grupos de trabajo, le llamamos colonias de verano porque eso en enero se trasladaba a un predio y empezamos a trabajar ahí. Entonces tenía toda esa experiencia, ¿no? Pero y tampoco sabía culturalmente qué era lo que estaba pasando en Giles. Entonces ese era mi gran misterio, ¿no? O sea, por eso me detuve tanto en pensarlo. Y después, si quería o no, esto de ser como un funcionario, ¿no? Funcionario público. Claro. La verdad que jamás lo había pensado, ni estaba en mi cabeza, ni en mis planes, ni nada. Y entonces, bueno, un poco, qué sé yo, y la experiencia de viajar por muchos lados y de conocer bastante qué era lo que estaba pasando en otras partes del mundo, ¿no? Y también trabajé en otro lugar que amé también, el Instituto Vocacional de Arte, el IVA, donde era una bisagra entre los chicos que terminaban el secundario y los que querían seguir cualquier otra carrera, ya sea artística o no. Era una experiencia de pasar por el arte, digamos, ¿no? Experiencia a través del arte. Eso, el Instituto Labardén, donde trabajamos, es pionero en Latinoamérica con respecto a esa educación por el arte, así se llama. Entonces, había gente con muchísima experiencia desde lo artístico y desde la comunicación artística y desde el vínculo con los adolescentes, y eso me gustaba mucho, ¿no? Ese desafío constante. Y era como hacer el propio camino, o sea, escribíamos nuestras propias experiencias. Y eso también siempre me gustó como bagaje cultural. Y esa fue la propuesta que tuviste acá para San Andrés de Giles. Y acá ese era lo que yo manejaba, lo que yo conocía y lo que yo me gustaría ver en una ciudad cultural, digamos, ¿no? Y sabía que Giles, por la experiencia de mi niñez y demás, siempre hubo bagaje cultural importante. Siempre hubo un movimiento cultural interesante, gente interesada por diferentes temas referentes a lo cultural y demás. Porque todo tiene que ver con la semilla. Después se empiezan a ver los frutos con el tiempo, ¿no? Porque las sociedades se van formando de esa manera. Donde nunca alguien puso un árbol, bueno, obviamente con el tiempo no va a tener demasiado fruto, pero sí aquí en San Andrés de Giles yo también he ido observando eso, que con el paso de los años, a través de diferentes gestiones y demás, uno nota que siempre hubo un gran movimiento cultural, distintas expresiones, y eso tiene que ver con que alguna vez alguien empezó a sembrar hace mucho tiempo, y bueno, creo que es el camino a seguir, ¿no? De llevar la cultura a todas partes. Y te voy a proponer, no sé si querés o no, hacer otro temita musical. Otra cosa, dale. Estamos compartiendo esta charla con Marcelo Ferraris. ¿Qué nos vas a interpretar? Bueno, hablando de esto de ir de acá para allá. Una versión de Volver.
Pero muy bien, Marcelo Ferraris, volver. Vos decías volver a propósito de lo que estábamos charlando. En este caso no fue volver con la frente marchita, sino, como dice la otra canción, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que siempre hablamos con algunos amigos músicos que tenemos como experiencias parecidas, ¿no? Uno no sabe por qué, pero termina o tocando para el lugar, o cantando para el lugar, o viviendo en el lugar donde nació, ¿no? Y aparte descubrí que no había por qué estar en capital para hacer lo que yo quería hacer, sino que descentralizar un poco la cuestión estaba bien, incluso vivir de otra manera, planificar la vida de uno de otra manera. Y en lo personal alejarme un poco de la vorágine y del nervio, ¿no?, que implica un poco la vida allá, al menos para mí, ¿no? No, seguro mucha gente elige eso. Bueno, te propongo hacer otro corte y luego seguimos charlando. Ya volvemos.